Tengan ustedes muy buenas tardes nuevamente en este segundo Congreso Laboral del 2020 que por ocasión de la pandemia se está dando de forma virtual, cumpliendo con el programa establecido de este Congreso, que es muy necesario para la comunidad jurídica y para los estudiantes de Derecho, que organiza la Federación Peruana Unificada de Abogados, gracias al auspicio del Instituto Peruano de Derecho y Gobernabilidad, a la Sociedad Peruana de Derecho, al Instituto Yachay, que hacen viable a través de las redes sociales, del Facebook de la Federación, la transmisión en vivo de estas ponencias, y agradecer a todos los especialistas que se están dando cita a estos 4 días de pura cultura del derecho laboral. Es así que conforme al programa tenemos al reconocido especialista en derecho laboral, el doctor Javier Neves Mujica. Él es, como vengo mencionando, un especialista reconocido en materia laboral, es ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y es un reconocido, y por no decirlo así, no solo en Perú, sino a nivel internacional, un reconocido docente en materia laboral. Bienvenido, doctor, saludos desde la Ciudad Imperial, bienvenido a esta plataforma de la Federación Peruana Unificada. El doctor esta tarde nos va a deleitar con el tema el despido, un tema fundamental en estos tiempos y con toda la normativa vigente que existe. Adelante, doctor. Bien, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación que me permite estar nuevamente en comunicación con ustedes, esta vez remota. No he tenido la suerte en oportunidades anteriores de acompañarlos físicamente, pero bueno, este es un sustituto, esperemos, transitorio, que nos permite la crisis, ¿no? Alan, ¿puedes poner el PowerPoint, por favor? Lo que pasa es que yo no lo estoy viendo. Para poderte indicar. Ya, para, por favor, poder indicar en qué diapositiva estamos y que vaya avanzando, ¿no? Ahí está. Por favor, Alan, pasamos de frente a las 6. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a hablar del despido, ¿no? En este PowerPoint tenemos el concepto amplio de estabilidad laboral, que comprende la estabilidad de entrada, o sea, la que opera al momento de la contratación, y la estabilidad de salida, que opera al momento de la extinción, ¿no? La estabilidad de salida es la que está relacionada con la estabilidad laboral, propiamente como la conocemos. A ver, ahí está, por favor, lo dejamos ahí. Bueno, ahí tienen ustedes una afirmación. ¿Qué es estabilidad laboral de salida? La estabilidad de salida consiste en la prohibición del despido inmotivado. O sea, un ordenamiento en el cual el despido injustificado no es libre, sino que requiere una causa, un proceso y una reparación. Es un ordenamiento en el que existe una estabilidad de salida, ¿no? Con eso podemos, creo que, identificar claramente que el ordenamiento peruano
rige la estabilidad laboral de salida, ¿no? De acuerdo con las características que he mencionado. Pasamos, por favor. Ya, lo que se decía en la vista anterior y que vale la pena tenerlo en cuenta es que en el Perú seguimos rigiéndonos con la estabilidad laboral de salida, tal como se reguló en 1991 en la Ley de Fomento del Empleo, ¿no? Han habido algunos cambios, pero de origen fundamentalmente jurisprudencial, ¿no? El despido incausado se declaró inconstitucional, se creó el despido fraudulento y se declaró también inconstitucional, ¿no? Y bueno, se mantuvo el despido nulo. Muy bien, Alan, creo que has avanzado demasiado. Podemos retroceder. Ahí está, esta idea de salida. La siguiente, por favor. Muy bien. El despido es una forma de extinción de la relación laboral decidida unilateralmente por el empleador ante la existencia de un motivo justificado. Doctrinalmente hay dos tipos de despido. Uno por causa imputable al trabajador y otro por causa objetiva, ¿no? En el Perú, en rigor, le llamamos despido solo al primero. Falta de capacidad o de conducta, eso es para nosotros un despido. Al despido por causa objetiva, en el Perú le llamamos cese colectivo o terminación por causa objetiva, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar solo con el primer tipo. Pasamos, por favor. Bueno, ahí tienen justamente lo que les decía, ¿no? Hay un concepto amplio que incluye como despido aquel que se produce por causa objetiva, y hay un concepto estricto que es el que se maneja en la legislación peruana, que solo considera despido aquel que deriva de una causa subjetiva, imputable al trabajador. ¿Ah? Sí, pasamos por favor. Muy bien. Decíamos que estabilidad laboral en sentido amplio, estabilidad laboral significa prohibición del despido injustificado y por consiguiente alguna reparación cuando ese despido injustificado se consuma, ¿no? Y es en ese contexto en el que se distingue la estabilidad absoluta de la relativa. ¿Qué tienen en común ambas? El despido injustificado está prohibido. ¿Qué tienen de diferente? ¿Cómo se repara un despido injustificado? El despido injustificado en un sistema en el que se reconoce la reposición se considera estabilidad absoluta. El despido injustificado en un sistema en el que se reconoce solo el pago de una indemnización se llama estabilidad relativa. Entonces, ¿qué distingue la estabilidad absoluta de la relativa? No la necesaria existencia de una causa justificada. Eso es común a ambos. Lo que las distingue es la forma de reparación. Reposición en el caso de la estabilidad absoluta, indemnización en el caso de la estabilidad relativa. Pasamos, por favor. Bien, ahí están los dos artículos de la Constitución que se ocupan de la materia. El derecho al trabajo, el tribunal ha dicho que tiene un doble contenido, el acceso al trabajo de quien no lo tiene y la conservación del empleo de quien ya lo tiene. Y el artículo 27 que se refiere a la adecuada protección contra el despido arbitrario, ¿no? En verdad hay de alguna manera una superposición entre estos dos artículos, ¿no?
en lo que se refiere al despido. El despido estaría prohibido tanto por el 22 como por el 27. ¿Ya? Pasamos, por favor. Bueno, vamos a volver luego sobre esto, tenemos el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tenemos luego el convenio 158 de la OIT, que está en la siguiente vista. Las pasamos nomás, Alan, sí, porque vamos a volver sobre esta idea, ¿no? Muy bien. ¿Cuál era? Acá quiero hacer un cierto énfasis en el aspecto más procesal, ¿no? Conceptual y procesal a la vez, ¿no? ¿Cuál era la regulación del despido en la ley de fomento del empleo inicialmente, luego convertida en ley de productividad y competitividad laboral, ¿no? Había dos tipos de despido, el arbitrario y el nulo. El arbitrario tenía a su vez dos subtipos, que eran el incausado y el injustificado, ¿ya? Entonces, despido arbitrario con dos modalidades, incausado e injustificado, y despido nulo. Bueno, de esos, en conjunto, tres tipos de despido, solo el nulo se reparaba con la reposición. El arbitrario, tanto en su modalidad incausado como injustificado, solo se reparaba con una indemnización. En otras palabras, en el Perú teníamos un sistema mixto de estabilidad. Estabilidad laboral relativa en el caso del despido arbitrario en sus dos modalidades y estabilidad laboral absoluta en el caso del despido nulo. Pasamos, por favor. Aquí podemos ver en el cuadro lo que acabo de explicar, ¿no? Despido incausado, solo se puede pretender la indemnización en vía laboral. El despido injustificado, solo la indemnización en vía laboral. Y el despido nulo, sí se puede pretender la reposición en vía laboral o constitucional, o la indemnización solo en vía laboral. Este es el diseño del despido tal como está en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que hasta hoy no se ha modificado, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué ocurre en este escenario? Se interpone una demanda de amparo de los trabajadores de los sindicatos de Telefónica contra Telefónica, que resuelve el Tribunal Constitucional. La Telefónica había estado despidiendo en grupos sucesivos a militantes y dirigentes sindicales, ¿no? En ese proceso, ¿qué sostuvo el Tribunal Constitucional? En la sentencia dijo que el despido arbitrario, o sea, tanto el incausado como el injustificado, eran inconstitucionales. Y por tanto, en vía constitucional, podía demandarse la reposición. Pero luego hubo una presión enorme de los gremios empresariales y los medios de comunicación que les son afines, y el tribunal se rectificó y sostuvo que solamente el despido incausado era inconstitucional, ¿ya? Entonces se recompuso el esquema, ¿no? Ahora teníamos de los tres despidos, recuerdan antes, en la ley misma, dos eran meramente ilegales y se reparaban con la indemnización, el incausado y el injustificado, y solo uno era inconstitucional, el nulo, y se reparaba con la reposición,
Bueno, tras esta sentencia ese esquema se altera, ¿no? Y ahora tenemos dos inconstitucionales, que son el incausado y el nulo, y uno meramente ilegal, que es el injustificado, ¿no? Como sabemos, los inconstitucionales pueden repararse con la reposición en vía constitucional y el ilegal solamente en vía laboral con la indemnización. Pasamos, por favor, Alan. Ya, este cuadro, esto lo he puesto ahí no, para hacerle un breve comentario, ¿no? Vean ustedes los economistas proempresariales, dicen que esta sentencia fue nefasta porque provocó que los empleadores, para evitar la estabilidad laboral absoluta, contrataran temporalmente, ¿no? Pero este cuadro nos muestra algo curioso, ¿no? Miren ustedes la línea en roja, ¿no? Que son los contratos temporales. ¿Qué nos muestra? Que en verdad, en 1991, o sea, con la ley de fomento del empleo, mucho antes de la sentencia, 11 años antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, es que empieza a crecer la contratación temporal. ¿Y por qué empieza a crecer? Porque la ley define tan mal los contratos temporales que favorece su evasión, ¿no? Y luego se produce un segundo pico, pero ese segundo pico se produce el 2001 y la sentencia se publica en septiembre del 2002. Entonces ahí hay algo que no cuadra, ¿no? ¿Cómo puede ser que se culpe a la sentencia de un acontecimiento que se produce un año y medio después? Por eso es que la causa de la contratación temporal no es la sentencia del Tribunal Constitucional, sino son los costos, ¿no? Y la libertad, el empleador quiere disponer del recurso trabajo de la manera más libre posible, ¿no? Y no quiere pagar una indemnización. Entonces, ¿qué hace el empleador? Contrata al trabajador por vínculos temporales sucesivos. Si en algún momento no quiere continuar con la serie, entonces simplemente corta el último vínculo a su vencimiento y no paga nada. Si el trabajador fuera permanente, entonces, y el trabajador interrumpiera o cortara el vínculo, tendría que pagar una indemnización. Pasamos, por favor, Alan. Bueno, esta es la sentencia del tribunal de la que les hablaba. ¿Y cómo queda el panorama tras esa sentencia? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Miren, el incausado pasa a tener también la posibilidad de reposición, pero solo en vía constitucional, ¿no? Ese es el único cambio que hay, porque todo lo anterior de este cuadro ya estaba en la ley de fomento del empleo. El gran cambio es que el despido incausado, aquel en el que no se expresa motivo, puede pretenderse la reposición en vía constitucional. Pasamos, por favor. Muy bien, acá viene otro hito jurisprudencial, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre tras la sentencia de los sindicatos contra Telefónica? Antes, el empleador le enviaba una comunicación al trabajador y le decía: queda usted despedido, cobre su indemnización, ¿no? Ahora que se dice que ese despido, llamado incausado, es inconstitucional y que el trabajador puede pretender su reposición, el empleador ya no va a volver a hacer eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a inventar una falta. Y el trabajador va a ser más perjudicado porque va a tener que hacer un proceso para obtener la
indemnización que antes hubiera podido cobrar al inicio, ¿no? Entonces, para evitar que eso se produjera, el Tribunal Constitucional creó el llamado despido fraudulento, un tipo de despido en el cual hay malicia, como dice el tribunal en la sentencia de Llanos Huasco, ¿no? Y dispuso que ese despido fraudulento también podía repararse con la reposición en vía constitucional. Entonces, pasamos por favor y vemos cómo queda el cuadro nuevamente. Muy bien, ahora no, ese es el cuadro anterior. Ese es el caso Llanos, el fraudulento. ¿Ya? O sea, ¿qué añade el fraudulento al cuadro anterior? Bueno, la propia aparición de este tipo de despido y el reconocimiento de que puede dar lugar a la reposición en vía constitucional. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en resumen? Tenemos despido incausado, da lugar a la reposición en vía constitucional. Despido fraudulento, da lugar a la reposición en vía constitucional. Despido nulo, da lugar a la reposición en vía laboral o constitucional. Y despido injustificado da lugar únicamente a la indemnización en vía laboral. Ese es el panorama tras la sentencia de Llanos Huasco. Seguimos, por favor. Muy bien. Pero luego ocurre un fenómeno muy importante, que es el Código Procesal Constitucional, ¿no? Que claramente señala que el amparo es residual al proceso ordinario. Recuerden ustedes que conforme a la Constitución de 1979 y a la Ley de Habeas Corpus y Amparo, el amparo era optativo. O sea, el afectado podía elegir entre la vía ordinaria o la vía constitucional libremente, indistintamente, ¿no? Con el Código Procesal Constitucional eso cambia. Y el amparo pasa a ser residual. Es decir, solo puedo ir al amparo si la vía ordinaria no me ofrece la misma protección, ¿no? O en terminología del propio código, si no es igualmente satisfactoria, ¿ya? Entonces el tribunal, a partir de ese mandato, expide la sentencia Bailón, ¿ya? El tribunal pudo, o quizá incluso debió ser más radical y decir, bueno, de ahora en adelante, el despido incausado, fraudulento y nulo se podrán accionar en vía laboral y ya no en vía constitucional, ¿no? Sin embargo, no lo dijo, es increíble. Y el despido incausado y fraudulento solo tenían la vía constitucional, ¿no? El nulo sí tenía ambas vías. Acá un breve comentario. Entonces, primero respecto del nulo. Si el nulo repara igualmente con la reposición, tanto en vía laboral como en vía constitucional, ¿para qué se sigue permitiendo la vía constitucional? Se está contradiciendo el artículo 5 del Código, ¿no? Que dice que si hay vías igualmente satisfactorias, entonces no se justifica la vía constitucional. Sin embargo, esta sentencia permite que se siga usando la vía constitucional. En el caso del incausado y fraudulento es peor, ¿no? Porque no tienen vía laboral y para pretender la reposición tienen solo la vía constitucional. Entonces, la vía que debería ser residual termina siendo la única, lo cual
es absurdo, ¿no? Y nuevamente contrario a la letra y al espíritu del Código Procesal Constitucional. Pasamos, por favor. Muy bien, ¿cómo queda el cuadro tras el caso Bailón? El mismo cuadro que hemos visto en su evolución para el incausado. Tenemos reposición en vía constitucional, lo mismo para el fraudulento, ¿no? Y no la tenemos en la vía laboral. ¿Cuándo se soluciona esto? ¿Cuándo se corrige y se adecúa al mandato del Código Procesal Constitucional? Pasamos, por favor. Ahí está, con los plenos jurisdiccionales laborales del 2012 y del 2014, ¿no? ¿Qué dijo el pleno del 2012? El primer pleno dijo, se puede pretender la reposición frente a un despido incausado o fraudulento en vía laboral. Eso que debió haberlo dicho el Tribunal Constitucional 10 años antes, ¿no? Recién lo dice el pleno del 2012. O sea, habilita la vía laboral para pretender la reposición frente a un despido incausado o fraudulento. Con lo cual, nuevamente, entonces la vía constitucional se podrá emplear solo excepcionalmente, ¿no? Y el segundo pleno, 2014, lo que establece es el plazo de caducidad, 30 días hábiles, ¿no? El mismo plazo que en el despido nulo. Y aquí también les hago un breve comentario. ¿Cómo procede el Pleno Jurisprudencial Supremo? Por analogía, ¿no? Dice, así como el despido nulo, que es inconstitucional, se puede reparar en vía laboral pretendiendo la reposición, así también el despido incausado y fraudulento. Primera analogía. Luego, el 2014 dice, así como el despido nulo tiene un plazo de caducidad de 30 días hábiles, entonces también el despido incausado y fraudulento deben tener 30 días hábiles. Bien, no dejan de ser decisiones controvertidas, pero acertadas. Pero, ¿qué pasa con el quinto pleno? ¿No? El pleno somete a debate las remuneraciones devengadas. Entonces, a mi juicio, lo que debió hacer la Corte Suprema fue una tercera analogía y decir, bueno, así como el despido nulo tiene remuneraciones devengadas, el incausado y el fraudulento también, y no lo dijo. Ahí rompió la cadena de analogías que había venido utilizando, ¿no? Y creó un desorden peligroso, ¿no? Porque entonces el juez puede dar o no, y en un monto diferente, una indemnización al afectado por el despido incausado o fraudulento, creando una discrecionalidad que puede ser arbitraria, ¿no? Yo creo que lo mejor hubiera sido las remuneraciones devengadas, el mismo criterio para todos, ¿no? Igualdad ante la ley, en este caso ante un pronunciamiento del Pleno, ¿no? Pasamos, por favor, Alan. Se refiere a... este es un pleno nacional, o sea, no supremo, ¿no? Sobre daño moral y la indemnización, ¿no? O sea, en vez de remuneraciones devengadas, que es un dato objetivo, una indemnización acompañada de daño moral, que es un dato subjetivo, que puede ser diferente de un litigante a otro, lo cual me parece que es justo lo que la Constitución pretende evitar, ¿ya?
Pasamos, por favor. Bueno, esto es más o menos lo que hemos comentado ya. Ahora, tras el pleno, el cuadro queda así, ¿no? Este es ya el cuadro actual, ¿no? O sea, reposición ante el incausado y el fraudulento en vía laboral o constitucional. Lo mismo en el caso del despido nulo, porque el tribunal no ha sido categórico, ¿no? El tribunal no ha dicho, ahora que el despido incausado y fraudulento se puede tramitar en vía laboral, entonces ya no se usa más la vía constitucional. No lo ha dicho, con lo cual conviven. Y con lo cual, a su vez, el código de alguna manera está vulnerado, ¿no? Porque la vía constitucional no es residual. Se puede usar ante un despido incausado, fraudulento o nulo la vía laboral o la vía constitucional en muchos casos. El tribunal no ha cerrado claramente la opción constitucional. A ver, Alan, por favor, pasamos. Bueno, este es un cuadro resumen, simplemente les puede servir para de alguna manera sintetizar todo lo que hemos venido diciendo respecto de la tutela jurisdiccional de los diversos tipos de despido, ¿no? Pasamos, por favor. Esta no la vemos, no. Pásala, por favor. Mire, esto sí es muy interesante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en un caso proveniente de Perú, justamente, sobre el despido de un trabajador militante o dirigente sindical. Miren lo que dice la Corte. Cabe apreciar que la estabilidad laboral no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin de que, en caso de despido, se realice bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes para imponer dicha sanción con las debidas garantías y frente a ello el trabajador pueda recurrir tal decisión ante las autoridades internas quienes verifiquen que las causales imputadas no sean arbitrarias o contrarias al derecho. ¿Cuál es mi opinión sobre este párrafo de la sentencia? Es que claramente está señalando que el despido incausado es incompatible con las normas americanas de derechos humanos, ¿no? Eso me parece muy importante porque en el Perú en algún momento se dijo hay que convencer al Tribunal Constitucional o hay que dictar una ley que vuelva a la situación original de 1991 en la que el despido incausado era solo ilegal, pero no inconstitucional y por tanto no daba lugar a la reparación repositoria, ¿no? Sino solo a la indemnizatoria. Bueno, aquí es claro, ¿no? Yo creo que lo que dice la Corte es que en caso de despido se realice bajo causas justificadas. O sea, un despido sin causa justificada, un despido que ni siquiera alega una causa justificada, menos todavía la va a poder probar. Es inválido, ¿no? El empleador acredite las razones, no solo las invoque, las acredite las razones para imponer esa sanción. Las autoridades deben poder verificar las causas imputadas. O sea, creo que de una lectura de este texto queda claro que
debe haber imputación de causa para que proceda un despido, el trabajador tiene derecho a contradecir esa imputación, ¿no? Por tanto, el despido incausado, que algunos quisieran retomar el esquema de 1991, ¿no? Y que ya no sea inconstitucional y no se repare con la reposición, es claramente atentatorio contra el sistema americano de derechos humanos, ¿no? Claramente contra el artículo 7 del protocolo, ¿no? Alan, antes, no recuerdo en qué número estaba el protocolo, no sé si te acuerdas, creo que podríamos volver ahí, exacto, ¿no? Miren el artículo 7D, ¿no? Dice, los trabajadores tienen derecho a estabilidad en sus empleos de acuerdo con las causas de justa separación. De ahí viene el criterio del tribunal. Causas de justa separación, ¿no? O sea, un despido en el que no se invoca una causa es un despido incompatible con la Constitución e incompatible con el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Regresamos, por favor, Alan. Sí, ahí estamos en la corte, ¿no? Y el siguiente se refiere a qué, Alan. Bueno, en el caso de los trabajadores del Estado sujetos al régimen privado, como ustedes saben, se introdujo una excepción a la reposición por la sentencia Huatuco, ¿no? Es decir, un trabajador que hace carrera administrativa solo puede pretender la reposición si ingresó por concurso a una plaza de duración indefinida, ¿no? Que se encuentra vacante, ¿no? O sea, Huatuco para los trabajadores privados del Estado o trabajadores del Estado sujetos al régimen privado, condicionó la reposición, ¿no? Bueno, creo que la siguiente es lo mismo. Entonces aquí terminamos, Alan, y tú me dirás cómo seguimos. Sí. El público también le mandan sus saludos desde diversas partes del país. Muchas gracias. Ahí, doctor, le preguntan, ahí a manera también de comentario, ¿qué opinión le merece el decreto de urgencia 16-2020 en razón a la prohibición de ingreso o algunos condicionamientos, como usted ha señalado, a lo que es la administración pública? Bueno, creo que esa es la línea del caso Huatuco, ¿no? Lo interesante, me parece, es que ya hay varios, no solo juzgados, sino cortes que han inaplicado el 016, ¿no? A lo largo de distintas sedes. Entonces, yo creo que es un avance, que hay también una moción en el Congreso para derogarlo, que ojalá prospere, pero creo que si demora o no prospera, los jueces están haciendo valer la preferencia de la Constitución sobre la ley, ¿no? Y están inaplicando el 014, el 016, perdón. Correcto, doctor. Muy agradecido, doctor, por su respuesta. También vemos que su trayectoria de la defensa de los derechos laborales siempre es oportuna y si usted es un referente invitado en todos los puntos de debate del derecho laboral. Nuevamente agradecerle a nombre de la Federación Peruana Unificada de Abogados,
a nombre del Instituto Peruano de Derecho y Gobernabilidad, de la Sociedad Peruana de Derecho. Un abrazo desde la ciudad imperial, doctor, que acá siempre tiene su casa en esta noble ciudad. Saludos, doctor. Hasta luego con todos. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por invitarme y a su disposición para cuando quieran en el futuro. Muchas gracias. Hasta luego.